Bueno, muchas gracias por la invitación para participar de este foro sobre la Argentina y, bueno, lamentablemente mi intervención por ahí no es para dar muy buenas noticias, sino por supuesto para hablar de lo que Será Justicia presentó ante algunos organismos internacionales y que tiene que ver con un plan de desmantelamiento, de debilitamiento institucional de la Argentina con un principal fin, no el único, que es la impunidad. Decimos que además este desmantelamiento institucional y la finalidad que persigue va a tener un alto impacto macroeconómico porque obviamente se destabilizan situaciones o estamentos muy importantes de la organización del Estado argentino que hacen trastabillar a la Argentina desde el punto de vista de su credibilidad, de la vigencia del Estado del Derecho, del buen funcionamiento de nuestras instituciones. Nosotros denunciamos que el plan de impunidad que es llevado al gobierno por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sus allegados, que también han vuelto al poder, responde a la necesidad de que los casos de corrupción que han llegado a las instancias máximas de los juicios orales no sean juzgados y no se logre en esos asuntos dictar las sentencias para sancionar los gravísimos casos en los que se ve involucrada Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, uno hoy diputado de la Nación y con un proyecto a ser presidente de los argentinos, y no solamente su familia, sino también el expresidente de la Nación, Amado Boudou, que acaba de ser condenado por decisión firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está también imputado en la causa del pacto por Irán el hoy procurador general, el hoy procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, el senador de la Nación Parrilli, también con graves imputaciones en la causa del memorándum por Irán, y distintos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno, que no solo tienen cuentas pendientes con la justicia en gravísimos casos de corrupción, sino también otros funcionarios que no han arribado al gobierno, personas muy allegadas a ellos, como eran sus secretarios privados, con inversiones en los Estados Unidos por 70 millones de dólares, que no es más ni menos que producto de la corrupción. El plan de impunidad y el debilitamiento de las instituciones se justifica por la envergadura de estos casos y por la calidad de los imputados que tienen los casos, hoy de nuevo en el gobierno argentino, en cargos absolutamente estratégicos. Estos casos tienen entre sus montos involucrados alrededor de 6.300 millones de dólares, nada más que en concepto de embargos. Y digo nada más en conceptos de embargos porque los impactos económicos de casos en los que se investiga una trama ilícita en obra pública, en energía, en transporte y en todas las políticas públicas de grandes movimientos de dinero en la Argentina, el impacto no solo puede ser medido por los embargos en los casos judiciales, sino que toda la actividad económica y el futuro de la Argentina se ve afectado cuando solo se pueden hacer negocios como producto de la corrupción. Entonces, la justificación del plan de impunidad tiene que ver con la calidad de los imputados, con la envergadura enorme de los casos, y el plan ha tenido acciones concretas desde que asumieron el gobierno. Anunciaban que existía en la Argentina un lawfare, que eran perseguidos políticos de los medios de comunicación y del sistema judicial. En realidad no pueden derribar la contundente prueba que existe en estos expedientes y entonces están con la teoría del lawfare, además embistiendo contra los jueces que se animaron a investigarlos, con remoción de los jueces de la Cámara Federal de la Argentina de manera inmediata y orquestada entre el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Senado de la Nación y el presidente que por un decreto ordenó su remoción. Atacaron a estos jueces y obviamente esto causa mucho temor al resto del sistema judicial. También están atacando desde una de las comisiones del Senado al actual Procurador General de la Nación, el doctor Casal, de intachable trayectoria. Las acciones concretas en contra de su persona llevaron a concluir en una ley que intentan sancionar para cambiar las mayorías que les permitan designar a un procurador adicto, soldado del movimiento kirchnerista, que no se termina en ellos, que estamos hablando de otros movimientos que porque ellos están respaldados por organizaciones como el CELS, el Instituto Patria y Justicia Legítima. Y hay que tener bien identificado de dónde vienen todos los movimientos de apoyos al grupo de los kirchnerismos. Y estoy hablando solo del nivel local, porque también obviamente reciben apoyos regionales. Bueno, dicho ello, las otras acciones que podemos mencionar de muchísima importancia son los ataques a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pretenden la reforma constitucional y como no pueden con ello, porque las mayorías en el Congreso no les van a dar,
Están atacando al máximo tribunal para debilitarlo y deslegitimarlo cuando tenga que dictar sentencia en algunos asuntos de modo definitivo. Ahora parece que van a crear un tribunal intermedio para evitar algunas cuestiones sobre las que pueda fallar la Corte en definitiva. También me olvidé de comentar que el ataque al procurador no es solo a la figura del doctor Casal, sino que van a reformar la ley con una mayoría simple. No solo nombrar un procurador adicto, sino también para reformar el tribunal de enjuiciamiento de todos los fiscales de la Nación, con grave injerencia de la política en ese tribunal de enjuiciamiento, con lo cual en la Argentina no vamos a poder hablar más de fiscales independientes y autónomos. También actúan desde distintos estamentos del Estado en los organismos de control, porque no es solo el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal, también son los organismos de control que tanto molestan a las personas que quieren ejercer el poder del modo en que lo ejercen hoy en el gobierno argentino. Los organismos de control como la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, que ha disuelto su dirección de asuntos penales y se retiró de todas las acusaciones en los graves casos de corrupción de lo que da cuenta el informe de Serajusticia. También la Agencia Federal de Inteligencia, tomada por la doctora Camaño, una militante de justicia legítima, la que propugna la democratización de la justicia para que con el voto popular podamos tener obviamente un sistema judicial de jueces adictos, que ya ha sido declarada inconstitucional en su momento, pero sobre la que vuelven a insistir. Cristina Camaño es, desde la Oficina Federal de Inteligencia, una de las máximas defensoras del lawfare, y desde esa agencia está haciendo algunas denuncias que tienen que ver con supuestos casos de inteligencia ilegal en el gobierno anterior. Hay muchísimas acciones muy concretas, muy concatenadas, porque el plan es sistemático y ha sido muy bien pensado desde el momento en que las primarias ya veían que la fórmula presidencial podía tomar el poder. Hablé de un fin inmediato, que es la impunidad, que en la Argentina no existan sentencias por casos de corrupción, lo que tiene efecto macroeconómico o económico, porque de esa manera, si en la Argentina no sancionamos la corrupción, eso importa también un grave debilitamiento de todos los estamentos. Donde hay corrupción, hay narcotráfico, donde hay narcotráfico se permiten muchísimos negocios que debilitan obviamente a la República Argentina. El fin inmediato es el plan de gobierno. Cristina Fernández de Kirchner y su grupo de apoyo también cuenta con apoyos regionales. Nuestro modelo, lo que está en la cabeza de estas personas para tomar el Poder Judicial y los organismos del control, es el modelo Venezuela. Yo creo que el plan de tomar a la justicia, a los organismos de control y distintos lugares estratégicos del gobierno argentino tiene que ver con abolir a la República en cuanto a su división de poderes, de controles y de contrapesos. No quieren que el funcionamiento de nuestra Argentina con la Constitución vigente, y entonces el plan es un plan de gobierno distinto, superior, que tiene que ver con llevar a los argentinos a un país como Venezuela. Muchas gracias.